Buenos días, Uchilora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Javier. Buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy hay sesión en la Cámara de Diputados y se van definiendo algunas cosas, pero lo principal no está definido, es que va a resultar de esa ley de partidos. Sí. Hoy habrá sesión porque los diputados del PRM van a asistir. Sí. Aparentemente van a asistir todos. Parece que llegaron a ese acuerdo ayer. Sí. Entonces, pero el acuerdo es asistir, hacer el quórum y entonces pedir que el proyecto de ley de partidos vaya a una comisión de estudios. Sí. Ese es el acuerdo. Así es. Lo que quiere decir que van a tener que seguir discutiendo. Ahora, ¿qué pasa con esa discusión? Fíjense bien este conteo. La decisión de asistir la tienen los 30 y pico de Leonel, ¿verdad? Uh-huh. Los 49 del PRM, los 14 del PRD. Y si los danilistas no van, que se espera que vayan, entonces sí, estarían todos prácticamente. Habría quórum para pero si los danilistas no van, parece que se hace quórum. Sí. Es decir, que los danilistas no van a impedir la sesión de hoy con su ausencia. Ni van a dejar que esa sesión se dé sin la participación de ellos, porque si se establece un quórum sin los danilistas hay un riesgo alto de que salga cualquier cosa, ¿verdad? Porque bueno, porque sin los danilistas, los de Leonel Fernández sí tienen mayoría. No, y no solo mayoría, Leonel Fernández y PRM tendrían la mayoría calificada de la 2/3 parte para hacer los cambios que ellos entienden habría que hacer al proyecto de ley de partidos políticos. Y eso no lo Por lo tanto, hoy van todos. Sí. Y hoy hay sesión. Sí. Ahora, lo de las primarias abiertas y cerradas, uno lo que espera es que eso deje de ser el tema. Porque están poniéndole trampas a la ley de partidos. Y realmente, a mí esto lo que me parece es una cortina de humo, porque lo importante es el financiamiento de los partidos. Lo importante es la equidad en uso de espacios para una campaña electoral, tiempo de campaña, uso de espacios públicos equitativos, uso de espacios en los medios de comunicación equitativos también. Es decir, una competencia justa es lo que tiene que garantizar una ley de partidos. Y nosotros seguimos diciendo, el método de las primarias debería elegirlo cada partido. Lo que tiene que garantizar es la democracia interna, que voten todos y que se respete el resultado de los votos. Que haya una competencia justa, pareja también. Pero al final, cuando se someta a votación, si se mantienen las actuales posiciones fundamentalmente de Danilo Medina y Leonel Fernández, pero de manera importante el PRM, si se mantienen, no va a haber ley de partidos. No la va a haber, porque Danilo Medina tiene mayoría en ambas cámaras, lo que pasa es que la tiene de manera diferente. En el Senado tiene más de las 2/3 partes, de manera que puede aprobar cualquier ley, incluyendo las leyes orgánicas, que requieren 2/3 partes de los presentes para ser aprobadas. En la Cámara de Diputados tiene mayoría simple, es el que más tiene, pero no tiene ni siquiera, no solamente de 2/3 partes, sino que no tiene más de la mitad tampoco. Porque tiene 74 votos y Leonel Fernández tiene creo que 34. Entonces, al final de cuentas, si se mantiene la discusión sobre primarias abiertas y cerradas o cerradas, lo que va a pasar es que eso va a llegar a un punto que no se va a poder hacer ni una cosa ni la otra. Claro, claro. Entonces, se va a dar un tranque ahí que no va a permitir que se apruebe la ley de partidos. Exactamente.
Ciertamente hay temas que son fundamentales, que serían los temas que uno quisiera que se discutieran en el marco de ese proyecto de ley de partidos políticos. Hay tres posiciones ahora, Uchi, con el tema del método para escoger candidatos a cargo de elección popular. Una posición que es la primaria abiertas, simultáneas, organizada por la Junta Central Electoral. La segunda, que es la que ha estado en debate, es la de que se permita que cada partido político establezca su método, y la que reafirmó el PRD, el PRM, ellos la habían tenido, pero... Sí, que son las cerradas. Que son cerradas y simultáneas, y organizadas por la Junta Central Electoral. Sí. Es decir, que la diferencia con el primer método es que no sería con el padrón, desde la perspectiva del PRM, con el padrón de la Junta Central Electoral, que no de todos los electores, de todos los electores, sino con el padrón de cada uno de los partidos políticos. Y bueno, los que se oponen a este método de primaria cerrada, lo que indican es, y Hipólito Mejía lo planteó en el comunicado que hizo público el pasado domingo, sí, de que los partidos políticos no están en capacidad de elaborar un padrón electoral mínimamente confiable, y que la ventaja de primarias abiertas sería el que ese padrón de la Junta Central Electoral permitiría que los electores, miembros o simpatizantes de un partido político, pudieran votar por esta organización en unas primarias simultáneas. Ahora hay distintos temas a los que tú haces referencia que no están siendo parte del debate público. Uno de ellos, que ya lo hemos destacado acá y lo sacó en el panel que hicimos la pasada semana, Pancho Álvarez, con el tema del financiamiento de los partidos políticos. La actual ley electoral establece prohibición al financiamiento de cualquier tipo de empresas, y sobre todo de empresas extranjeras, de forma tal que se evite de esta manera que empresas o grupos corporativos internacionales incidan en la vida política de este país y busquen algún tipo de ventaja o de beneficio. Pues el proyecto de ley que se aprobó en el Senado de la República elimina la prohibición que tenía este tipo de financiamiento procedente de empresas extranjeras, siempre y cuando la empresa extranjera tenga presencia local, esté instalada en la República Dominicana. Es decir, se justificaría que Odebrecht, que funcionaba acá, funciona aquí en la República Dominicana, financie a los partidos políticos, cuando la ley electoral actual, la vigente, es sumamente rigurosa y crítica con relación a este tema, que impide no solo el financiamiento de empresas internacionales, sino que grupos corporativos no pueden financiar la política en nuestro país como persona jurídica, sí como persona física, sí como individuo. Un empresario puede financiar la política en la República Dominicana, pero personas jurídicas no pueden hacerlo. Ese es un tema, y hay muchos otros temas relacionados con el financiamiento político y otros aspectos. Por ejemplo, yo critico mucho que en este proyecto de ley que se aprobó en el Senado se haya bajado el número o la cantidad de firmas necesarias para que un partido político pueda ser reconocido, un nuevo partido político pueda ser reconocido. ¿Más chinchorro? Sí, porque la actual ley electoral establece que se requiere del 2% de las firmas de los que se encuentran en el padrón electoral, y el proyecto de ley aprobado en el Senado establece que con el 1% es suficiente para que una nueva fuerza política pueda ser reconocida, por ejemplo. Entonces, ese tema, otros temas relacionados, por ejemplo, cuánto se aporta del financiamiento a la formación y educación de los miembros, de los militantes de los partidos políticos. En los proyectos de la Junta Central Electoral iniciales se hablaba de que cada año los partidos políticos tenían que aportar alrededor de un 25%, un 25% del financiamiento público que reciben para dedicarlo a capacitación, formación. Pues en este proyecto de ley se redujo a un 10%, por ejemplo. Es garantizando que el reparto sea más generoso entre los directivos de partidos, claro,
que sirven hasta para alquiler. Así es, y muchos otros aspectos. Por ejemplo, se hablaba mucho de todas las contradicciones que hay en el proyecto de ley de partidos políticos que fue aprobado, y por eso conviene que ese proyecto vaya a comisión, la comisión pueda estudiarlo, aunque sabe que en la comisión está integrada por 13 personas, de las cuales 7 están con las primarias abiertas y 6 con las primarias y 6 con las cerradas. Es decir, es un tranque como quiera. Además, la comisión no decide. No, la comisión no decide. La comisión recomienda. Propone, exactamente, y eso va al pleno, y el pleno entonces es que decide. Tú sabes que este proyecto de ley vaya a comisión es una forma de prolongar la agonía. Eso es todo. En definitiva, ese proyecto de ley se va a caer. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa con la ley del régimen electoral? Que sí, que es un proyecto de ley importantísimo ahora para las elecciones del año 2020. Hay resistencia, sobre todo en el sector oficial, a que haya reglas. Eso es sencillamente porque la falta de reglas le da demasiado ventaja. Hacer lo que le dé la gana y copar todos los medios públicos de comunicación. Entonces, un gobierno que está bastante acorralado con una cantidad de temas, sobre todo el de la corrupción, necesita manos sueltas para imponerse. Y la explicación de todo esto no es otra. Entonces, lo que tenemos es unas posiciones que no se deciden ahora y no hay mucha esperanza de que se van a decidir después. Fíjense cuál es el gran acuerdo a que han llegado. En llevarlo a comisión para que la comisión discuta otra vez. Están 7-6, abierta contra cerrada. Sí. Entonces, esa comisión recomendará algo que la Cámara no tiene la más mínima obligación de seguir esa recomendación y va a volver la discusión al punto cero. Eso es todo. Están jugando con la gente aquí. Mientras tanto, el gobierno se sigue deteriorando en su imagen. Tiene algunos puntos. Mira, si no hubiera sido por el palo de China, yo no sé en qué condiciones estuviera este gobierno en este momento. Sí, porque es algo positivo. Claro. Y es importante. Pero yo no sé en qué situación estaría al día de hoy. El presidente Medina también tuvo el buen sentido de responder la inconsulta, evidentemente inconsulto anuncio de Chávez, de Maduro, de Nicolás Maduro, de que después de las elecciones que él va a hacer en Venezuela, entonces vuelve al diálogo en la República Dominicana, y Danilo Medina tuvo el tino de decir no, yo no voy a participar más en eso. Qué bueno que lo hizo. El gobierno tiene otra cosa que se avecina, que va a ser positiva. Aquí se cometió un gravísimo error, que fue intervenir 56 hospitales al mismo tiempo, que es muy dudoso el origen de esa decisión, porque en este país una vez la gente piensa, bueno, ir acumulando recursos, ¿verdad? 56 proyectos implica mucho dinero. Claro. Ahora bien, los resultados, ya se están entregando hospitales y los resultados van a ser buenos. Las construcciones se están haciendo muy bien, porque se están haciendo con sujeción a las normas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Por lo tanto, tendremos muy buenos hospitales. Ya el manejo de esos hospitales es otro tema, ya veremos cómo se manejan, pero instalaciones con equipos de última generación en el mundo va a haber. Esas son 3 cosas positivas, pero dentro de un montón de cosas negativas, sobre todo el ambiente de corrupción y de impunidad, que esa situación está,
como una torre hecha con fichas de dominó. Que si tú le sacas una, por cualquier sitio que tú la saques, se derrumba todo. Y por eso tú ves que cuando imputan a alguien, dice, voy a hablar. Amenázase con eso. Acuérdense que cuando metieron los primeros presos de Odebrecht, eso duró hasta que Temístocles Montaz dijo, a mí me entregó dinero Ángel Rondón para la campaña del partido. Y puso claro que él no se estaba postulando a nada en esas elecciones. Y me entregó el dinero a mí para la campaña en el sur, Ángel Rondón. Y hasta ahí llegó la prisión. Las cosas les mejoraron a los imputados inmediatamente. Es decir, estamos hablando que se saca una fichita, por chiquita que sea, de una esquinita de esa torre hecha con dominóes, y esa torre se derrumba. Porque el mayor peso está arriba y se derrumba con más facilidad la cosa. Esa es la situación. Estamos hablando de una situación extremadamente delicada. Aquí, señores, nadie sabe lo que va a pasar en este país. Sí, y nos estamos refiriendo primero al caso más emblemático de corrupción en la República Dominicana y muchos otros países de la región, como es el caso de Odebrecht, pero no solo al caso Odebrecht, sino a los otros casos de corrupción que en la República Dominicana durante los últimos años, con más insistencia durante los últimos meses, se han hecho públicos y significan cada uno de estos casos un reto importante para las instituciones y sobre todo para las instituciones judiciales en la República Dominicana. Que uno ve lo que acontece en el día a día en nuestro país y no sabe si la justicia dominicana y sus instituciones realmente están en capacidad de someter, de investigar, de someter a un juicio a lo que en el argot popular se denominan pejes gordos. Todos esos que tienen un mínimo de poder, ya sea de carácter político, de carácter económico, tienen vínculos o relaciones estrechas con los que se encuentran en el poder, y los últimos días te lo han indicado así. O sea, cuesta mucho en la República Dominicana que las instituciones se dispongan a investigar, a pedirle cuenta a alguna gente que se entienden, están por encima de la justicia. Ahora, eso es hasta un momento, porque como tú muy bien señalas, las sociedades no pueden soportar un nivel de deterioro tal, un nivel de deterioro creciente, sobre todo en el tema de la impunidad y la falta de sanciones frente a la corrupción, sí que en algún momento se remueva el sistema político y las instituciones en términos generales en el país. Por eso yo insisto que con estos casos de corrupción la justicia de la República Dominicana está a prueba, y está a prueba la ciudadanía y su nivel de aceptación o de capacidad de soportar una situación que le ha venido afectando a múltiples niveles o situaciones a los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro país. Recordemos que ya en el caso específico de Odebrecht, el 9 de junio, el Ministerio Público tiene que presentar la acusación formal de este escándalo de corrupción. Pero en la República Dominicana se sigue hablando, y todo lo que ha salido de la investigación, se sigue diciendo que fueron nada más 92 millones de dólares lo que pagó Odebrecht por soborno. Se sigue hablando solo y exclusivamente de los 14 encartados hasta el momento, y se sigue hablando solo y exclusivamente de soborno y no de sobrevaluaciones de obra y de otros aspectos importantes que acompañaron esta práctica corrupta y fraudulenta contra el Estado dominicano. Ni se va a hablar de eso. Eso lo hablamos nosotros, es decir, los espacios de opinión, pero en el Ministerio Público ni una palabra de eso.
de investigar sobre evaluaciones, no, se derrumba el castillo de dominóes. Se derrumba ahí mismo. Sí, sí, aquí hay un castillo hecho de dominó, de ficha de dominó. Se derrumba de cualquier topecito. Si le dan un topecito a las sobrevaluaciones, se derrumba el castillo. Entonces, es un ministerio público con terror de la investigación que tiene frente a sus ojos. Terror. El Ministerio Público le tiene terror a la investigación. Terror. Eso es lo que pasa aquí, que no es cosa pequeña para una sociedad.